sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y le dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día tomé un periódico y había un artículo, una historia sobre una señora que buscó pruebas para defender a su esposo, que había sido acusado erróneamente de algo de un crimen que él no cometió. Y la situación era que llegó al punto que el esposo había sido condenado a muerte y ella pues ya no, la justicia había dado su sentencia y dicen: bueno, ya no hay retroceso, ya está juzgado. Y ella luchó para encontrar pues evidencias, porque su esposo le decía: yo no hice nada, yo no fui culpable. Y ella le creyó. Buscó y encontró las pruebas. Después de mucho tiempo, pues ella fue y las presentó y dice: mi esposo es inocente. Pero la ley decía: pues ya una persona sentenciada ya no puede retroceder, no se puede sentenciar ya dos veces. Y pues ella tuvo que luchar para cambiar una ley absurda, que aunque ella había encontrado ya las pruebas que su esposo era inocente, se le seguía acusando al esposo, porque ya se había dado la sentencia y la sentencia no se podía cambiar porque así estaba escrito en la ley. Fue tan famoso ese caso que tuvo que ella ir ante el gobernador de ese estado, y al final lo que logró que pudieran cambiar la ley. Pero parecía algo absurdo, pues. Algo absurdo, que cuando el juez le dijo: no, pues ya fue sentenciado, ya fue culpado, pues no podemos retroceder lo que ya está escrito. Yo creo que si miramos hoy en día también hay leyes. Las leyes que se hacen son para ayudar supuestamente a la persona, al ser humano. Nosotros en la familia ponemos reglas, normas para ayudar a nuestros hijos a tener un orden. Pero yo creo que a medida que las circunstancias, el tiempo cambia, pues también uno va modificando, va viendo cuál es la razón por la que existía esta ley. Porque si no, uno se olvida la finalidad.
la razón por la cual las reglas o las leyes son hechas. Y llega un momento que también la ley puede ser obsoleta, ya que dice, no, tenemos que revisar, tenemos que cambiar, tenemos que ver, que quizás ya no aplica en ciertas circunstancias. Hoy la palabra de Dios nos presenta precisamente la situación de un reclamo hacia Jesús, que precisamente están criticando, juzgando. Dice, ¿por qué tus discípulos no respetan la ley del sábado? ¿Por qué hacen lo que está prohibido, lo que no está permitido hacer el sábado? El sábado sabemos que en el pueblo de Israel se había establecido un día que no se tenía que trabajar. Era un día que prácticamente se le tenía que dar atributo a Dios, no olvidarse de que a Dios es el dador de todo, de la vida, de la existencia, de lo que tenemos. Y la gente pues se podía olvidar por estar ocupada en tantas cosas. El séptimo día, que era el día que había descansado Dios en la creación, y se dedicaba pues para darle atributo a Dios, y lo cual se decía, no hagas otra cosa, para celebrar la libertad que Dios también había proporcionado en sus vidas. Que Dios era una ley buena, una ley que debería de ayudar al pueblo a vivir en armonía, en amor, en respeto a Dios. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos legisladores, algunas personas, maestros de la ley o los fariseos, que se centraron tanto en la ley, que la ley, en lugar de ayudar a la gente, se había vuelto a veces una ley que oprimía a las personas. Precisamente aquí, ¿qué es lo que pasa? Ya la ley, estos fariseos comienzan a juzgar, a criticar. Lo que debería ser algo bueno, ya están juzgando, criticando, murmurando. Y aquí le presentan a Jesús: mira lo que están haciendo tus discípulos. ¿Por qué les permiten? ¿Y qué hicieron los discípulos? Simplemente iban caminando, agarraron las espigas, los granos de espigas, pues en el campo, y pues quizás allí empezaron a comer. Era el triturar. Ya se habían ido a un extremo, al extremo de que no puedes hacer absolutamente nada. Y aquí Jesús les pone un ejemplo, el ejemplo de David. Lo que él hizo, dice, mira, esto pasó con David cuando estaba con sus soldados, que entró a la casa de Dios, y menciona en tiempo del sacerdote Abiatar, y comió los panes sagrados que solamente comían los sacerdotes, y le dio a sus compañeros, y nadie dijo nada, nadie menciona nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y aquí Jesús pone en claro algo muy importante, algo que no debemos nosotros olvidar, que es el sábado fue hecho para agradarle a Dios, y aquí para bendecir a Dios. Que no se nos olvide eso, que no seamos esclavos de una ley, que las leyes no nos esclavicen, que realmente recuperemos el sentido de por qué hacemos las cosas, por qué se tienen que hacer las cosas. Y aquí Jesús pone en claro quién es Él. ¿Y quién es Jesús? Pues es el Mesías, es el esperado, es el ungido, es aquel que puede modificar cualquier ley, porque es Dios mismo. Y aquí precisamente pone en claro y dice, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Yo soy dueño de todos los días, yo soy dueño del tiempo, yo soy dueño de los seres humanos, y yo puedo cambiar o modificar, porque las personas allí no podían modificar las cosas, las leyes, ¿sí? Especialmente las leyes que estaban escritas en las tablas
de la ley, los 10 mandamientos: santificarás el día sábado, el día de descanso. Pero aquí viene Jesús y nos dice: bueno, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy aquel que tengo el poder para poder cambiar y modificar lo que al ser humano a veces le es imposible hacer. Pues hermanos, hermanas, pues hoy demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios para que nosotros podamos primeramente entender que las reglas, los reglamentos que nosotros tenemos deberían ser normas que nos ayuden a crecer en el amar a Dios, en el amar al prójimo, que no nos volvamos realmente rígidos en ciertas reglas o normas que el ser humano a veces hacemos, y a veces la misma regla que fue creada para ayudar al ser humano se vuelve opresora por nosotros mismos, los seres humanos, por no aplicarla como debe de ser. Que nosotros comencemos desde casita también a no ser personas cerradas a las normas, a las reglas, sino que también veamos las circunstancias que por las cuales las normas son hechas, que es para ayudarnos, para protegernos, es para cuidarnos, es para vivir en armonía, es para agradar a Dios y agradar al prójimo. Que no nos volvamos como estos fariseos cerrados y que nomás estemos criticando, juzgando, porque muchas veces es lo que pasa dentro de la iglesia, que tenemos normas, reglas, y algunos se las quedan tan rígidas que la misma iglesia va modificando viendo las circunstancias en las que vivimos. Y les puedo dar un ejemplo sencillo. Vino el tiempo de la pandemia en el que después, para nosotros recibir el cuerpo de Jesús, se nos dijo: recíbanla en la mano, por todo lo que podía pasar, porque sabíamos que la contaminación del virus había de la saliva, y dice para no hacernos daño nosotros los seres humanos. ¿Y qué pasó? Hubo personas tan cerradas que no aceptaban recibir a Jesús en la mano. Se cerraron solamente en la norma, en la regla que la había hecho, las reglas que las hicimos nosotros los seres humanos. ¿Y qué pasó? Se privaron de recibir a Jesús. Yo decía: ¿cómo te privas de recibir a Jesús? ¿Sí? Y que yo no puedo tocar. Se volvieron tan escrupulosos, tantos, que olvidaban lo esencial de recibir al mismo Dios en tu vida. ¿Sí? Y esto es por precisamente no entender el significado de las normas, de las reglas, o por qué son hechas. No es para fastidiar al ser humano, sino es para ayudarnos. Y si se modifican o cambian, pues tenemos que ser accesibles y ver cuál es la razón o el fin por la cual nosotros tenemos que hacer ciertas cosas en nuestra vida. Pues que nosotros no nos cerremos al Espíritu de Dios, al Espíritu del Señor, que viene a traernos siempre vida y viene a traernos luz para nuestro caminar diario. Que dejemos que el Espíritu Santo sea aquel que nos guíe en nuestra vida. Así sea. Amén. Amén.